Bueno, bienvenidos a un nuevo video de YouTube, la parte 2 de cómo organizar tu rutina de entrenamiento, de cuáles son las bases que tienes que saber para organizar tu rutina de entrenamiento sin que sea algo lesivo, sin que te vayas a lesionar. Para que veas el video completo tienes que ir a ver la parte 1, es el video anterior a este. Entonces, para que entiendas esto, tienes que ir a ver esa parte. Y bueno, quedamos en el punto del orden de los ejercicios. Es muy importante esto. Vamos a tener en cuenta varios factores para elegir el orden en que los vamos a hacer. Primero, ¿cuáles son esos ejercicios que nosotros identificamos que son más desgastantes, que más energía de nosotros demandan? Por ejemplo, en el caso de las chicas, yo veo que les cuesta mucho a veces con la sentadilla, con hip thrust. Entonces, esos ejercicios tienen que ir de primero. ¿Para qué? Para que el cuerpo pues no tenga un desgaste a la hora de hacerlos, porque si tú desgastas primero tu cuerpo con otro tipo de ejercicios, cuando vayas a hacer ese que te cuesta, pues no vas a dar el mismo rendimiento. Segundo, tienes que tener como prioridad los ejercicios multiarticulares y los ejercicios que requieren varias articulaciones para su funcionamiento. Por ejemplo, una sentadilla requiere el tobillo para la estabilización, requiere la rodilla porque hay una flexión de rodilla y requiere de la cadera porque la cadera va hacia atrás, hay una bisagra de cadera. Otro ejercicio multiarticular, un press militar, requiere un movimiento del hombro, así como requiere un movimiento del codo. Entonces, ¿qué pasa con estos ejercicios multiarticulares? Que asimismo, como trabaja varias articulaciones, trabaja varios grupos musculares. Digamos que cada músculo tiene como función mover ciertos huesos, entonces al mover ciertas articulaciones, el músculo se mueve y se trabaja. Entonces, digamos que esos ejercicios requieren de mucha más energía, de mucha más vitalidad. ¿Por qué? Porque como se trabajan varios, pues obviamente requieren de más energía. Entonces vas a tener eso en cuenta. Y tercero, ¿cuál es la prioridad o a qué grupo muscular quieres dar la prioridad en esta sesión de entrenamiento? Porque muchas veces nosotros podemos trabajar varias sesiones con pierna completa, upper body, podemos trabajar full body. Entonces digamos que lo que podemos hacer ahí es que tenemos que identificar cuál es ese grupo muscular que tenemos como prioridad para mejorar. Entonces, un ejemplo, cuando tú vayas a trabajar pierna, ¿cuál es el grupo muscular que quieres enfocar mejor? El glúteo, el femoral, el cuádriceps, y ese es el que vas a poner de primero. Entonces, por ejemplo, quieres trabajar o enfocarte mucho en el cuádriceps, listo. Vas a empezar con los ejercicios de cuádriceps. Ahora, vas a empezar con los ejercicios multiarticulares de cuádriceps. Por ejemplo, entre una prensa y una extensión de rodillas, le vas a dar prioridad a una prensa. Y tercero, cuáles de esos multiarticulares son los que más desgaste te generan. Entonces, por ejemplo, le vas a meter sentadilla, jaca, prensa y extensiones. Los dos multiarticulares son la sentadilla, jaca y la prensa. De esas dos, ¿cuál es la que más te cuesta? Esa es la primera que tienes que hacer para que la des toda. Entonces, ese es el punto del orden de los ejercicios. Bueno, y ahora viene para mí la parte más importante, porque fue la parte que me salvó a mí tal vez de lesionarme a más profundidad, porque cuando yo empecé en esto del entrenamiento, yo veía mucho lo que decían en redes sociales, que había que levantar pesado y al fallo, que si no nunca iba a crecer, que si no nunca iba a ganar músculo. Digamos que es cierto, pero no para todas las personas. Entonces por eso esta nota es especialmente para las personas que están empezando en el gimnasio, que están empezando a ir. Y es que primero no se enfoquen en ganar músculo, no se enfoquen en levantar peso, sino se enfoquen primero en generar resistencia, en fortalecer sus articulaciones, en mejorar sus tendones, en fortalecer sus músculos. Todo este tipo de cosas son la base para que después, cuando ya puedas levantar pesado, lo hagas de una manera correcta, porque simplemente ya tienes fortalecidas unas articulaciones. El músculo crece, el músculo se puede fortalecer, mientras que una articulación prácticamente va a tener que aguantar siempre con lo mismo. Entonces, primero hay que fortalecerla. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, genera resistencia. No te vas a enfocar tanto en pocas repeticiones y más peso, sino en menor peso, menor peso, más repeticiones. Te vas a enfocar en eso porque eso va a generar una resistencia.
va a fortalecer tus articulaciones. Y eso además, ¿y cuántas son? Muchas repeticiones, de 12, 15, incluso 20 repeticiones. Eso es lo que tienes que generar primero, enfocarte primero en eso los primeros meses. Segundo, conoce los ejercicios y las máquinas. Aprende a conocer cuáles son las máquinas, para qué funcionan, cómo se usan, la técnica correcta de cada máquina, que lo ideal no es mover una máquina y ya. Lo ideal es saber, bueno, cómo me posiciono, si está, no sé, un jalón al pecho, tengo que sacar el pecho, tengo que bajar hasta acá, esta parte del pecho, al subir tengo que extender los brazos sin sacar los hombros. Esos pequeñitos detalles tienes que enfocarte en aprendértelos primero para conocer muy bien la máquina, para cuando ya sea el momento de meterle más peso, de ahí sí meterle para crecer, pues tú ya sepas la técnica, ya sabes cómo se hace. Entonces, ese es el segundo punto. El tercero, prioriza las poleas. Digamos que hay ejercicios en los cuales tú los puedes hacer con mancuernas, tú los puedes hacer con barras, tú los puedes hacer en máquinas, lo puedes hacer en poleas, el mismo ejercicio. Entonces vas a enfocarte en darle la prioridad a las poleas. Digamos que no quiere decir que no vas a trabajar con mancuernas o que no vas a trabajar con barras. Quiere decir que en la medida de lo posible le vas a dar prioridad a las poleas. ¿Por qué? Porque las máquinas lo que genera es que el movimiento es guiado, por lo cual tú te puedes aprender el movimiento mucho más fácil, porque cuando tú lo trabajas con una mancuerna, con una barra, tienes que trabajar la coordinación, tienes que trabajar varios factores que al principio van a ser más complicados, mientras que en una máquina, la máquina misma te guía el movimiento. Entonces, prioriza las poleas. Y cuarto, tienes que aprender a identificar para qué músculos sirven los ejercicios. Tienes que sentir el ejercicio en el músculo. No quiere decir que tienes que trabajar muy pesado para que, mejor dicho, te queden doliendo. Pero tú al hacer un ejercicio tienes que sentir qué músculo estás trabajando. Pregúntale al entrenador de planta, al entrenador que está ahí. Oye, esta máquina, ¿para qué músculo me sirve? E identifica que de verdad lo sientas en ese músculo, acá, depende del ejercicio. O muchas máquinas, la gran mayoría lo tienen. Ahí tienen la explicación, tienen el muñequito donde tienen las partes rojas marcadas, donde ahí te dice, si está marcada esta parte es el pectoral. Entonces si tú estás haciendo aperturas, tienes que sentir el pectoral para saber que estás haciendo muy bien la técnica, para conocer también los ejercicios. Entonces, enfócate primero en esto. Digamos que cuando uno empieza en el gimnasio, uno sabe que esto no es como para decir, duro un año, saco el cuerpo de mis sueños y lo mantengo el resto de mi vida. No, hay que trabajarlo, hay que hacer las cosas y después mantenerlo. Entonces, si tú de verdad quieres ver esto y quieres generar disciplina con esto, tienes que saber que esto es un trabajo de muchos años, de mucho tiempo. No es algo que se pueda abandonar. Entonces, si tú sabes que esto es de mucho tiempo, de muchos años, que es algo que le vas a coger cariño, ¿por qué te vas a enfocar en sacar el cuerpo de tus sueños en 3 meses? No tiene sentido. Entonces, date primero la oportunidad de conocer, de aprender, fortaleciéndote y ya luego llegará el momento del peso. El peso llega como una consecuencia, el músculo llega como una consecuencia, la pérdida de grasa llega como una consecuencia de hacer las cosas bien. Entonces ya saben, si quieren algo más personalizado, quieren que los ayude a conseguir que se vean bien al espejo cada vez que se levantan, a conseguir que se sientan orgullosos de quienes son a través de su cuerpo, a través de lo que ven al espejo, los puedo ayudar. Lo he hecho conmigo, he podido cambiar mi físico, he podido cambiar mi mentalidad. Entonces, los espero en mi Instagram, @setinañelmindset, y ni siquiera me tienes que seguir para comprarme un servicio. Ahí documento mi proceso de cómo hace un año estaba literalmente trabajando en restaurantes, estaba haciendo domicilios y hoy soy coach fitness, ayudo a más personas a salvar sus vidas por medio de lo que me ayudó a cambiar mi vida, que fue el entrenamiento. Entonces ahí documento mi proceso diario, documento cómo cambio día a día, cómo mejoro día a día, qué hago para acercarme cada día más a mi objetivo. Entonces ahí nos vemos y nos vemos mañana en un nuevo video.